La mayoría de los cursos de negocios no son educación, son esperanza empaquetada como estrategia. Venden la fantasía de que el capitalismo es un rompecabezas y que la pieza que falta es la información. No lo es. Las piezas que suelen faltar son el momento adecuado, el apalancamiento, el acceso social, la tolerancia al riesgo, el capital, la obsesión, la suerte y la capacidad de soportar la humillación durante más tiempo que la mayoría de las personas. La estafa no siempre consiste en que el profesor no sepa nada. La estafa más profunda consiste en vender una certeza transferible dentro de un juego construido sobre la incertidumbre. Un negocio real es una guerra disfrazada de servicio. A los clientes no les importa tu sueño. A los mercados no les importa tu mentalidad. El dinero no se mueve hacia la pasión. El dinero se mueve hacia el poder, el dolor, la comodidad, el estatus, la adicción, el miedo o el deseo. La mayoría de los cursos enseñan la estética del emprendimiento, no el emprendimiento en sí. Enseñan logotipos, embudos de venta, marca personal, rituales de productividad, rutinas matutinas y una falsa sensación de claridad. Entrenan a las personas para parecer fundadores antes de haber aprendido a sangrar como operadores. El antiguo sacerdote vendía salvación. El gurú moderno vende renacimiento financiero. La misma estructura, un disfraz diferente. La confesión se convierte en coaching. Las escrituras se convierten en frameworks. El diezmo se convierte en una inversión en uno mismo. El estudiante no está comprando realmente conocimiento, está comprando permiso para creer que es diferente. Por eso la industria funciona. Alimenta el ego mientras finge disciplinarlo. Le dice a la persona promedio, no estás fracasando porque la realidad sea brutal. Estás fracasando porque todavía no has encontrado el sistema correcto. Una mentira hermosa, una mentira rentable. La verdad es más fría. La mayoría de las personas no necesita otro curso. Necesita contacto con el mercado, necesita rechazo, necesita vender algo imperfecto, ser ignorada, corregirlo, volver a venderlo y repetir el proceso hasta que su fantasía muera o se convierta en habilidad. Los negocios no pueden descargarse en el cerebro, deben grabarse a fuego en el sistema nervioso. El vendedor de cursos entiende la debilidad humana mejor de lo que el comprador entiende los negocios. Ese es todo el modelo de negocio. El 90% son estafas porque monetizan la distancia entre lo que las personas son y lo que fantasean que podrían llegar a ser. Venden identidad antes que competencia. Venden confianza antes que evidencia. Venden mapas a personas que tienen miedo de entrar en la jungla. Y la parte más oscura es esta. Muchos compradores prefieren la estafa, porque comprar un curso se siente como actuar sin necesidad de exponerse. Se siente como ambición sin el riesgo del fracaso público. Permite que el ego diga, estoy construyendo algo, mientras el cuerpo permanece a salvo. El capitalismo moderno no solo vende productos, vende autoimagen. Los cursos de negocios son espejos disfrazados de escaleras. La mayoría de las personas no quiere la verdad. Quiere un ritual convincente que le permita seguir posponiéndola. La industria de los cursos sobrevive porque descubrió algo aterrador acerca de las personas modernas. La confusión es agotadora. No un agotamiento físico, un agotamiento existencial, del tipo que aparece cuando alguien despierta a los 28, 34 o 41 años y se da cuenta de que ha pasado años siguiendo instrucciones diseñadas por sistemas que nunca tuvieron la intención de hacerlo libre. Ve a la escuela, obtén credenciales, sé realista, trabaja más duro, mantente empleable, consume con prudencia, jubílate algún día. Y entonces, un día, la economía cambia, la empresa se reestructura, el salario se estanca, el sentido desaparece. Y de repente, el ser humano queda solo frente a una pregunta para la que ninguna institución lo preparó. ¿Qué estoy haciendo realmente con mi vida? Esa pregunta crea hambre psicológica. Y las personas hambrientas son fáciles de vender. No porque sean estúpidas, porque están desesperadas por encontrar orientación. El gurú de los negocios aparece exactamente en ese momento, no como profesor, como alivio emocional. Habla con certeza en una civilización que se derrumba bajo el peso de la ambigüedad.
Habla en pasos simples a personas que se ahogan en la complejidad. Pone nombre a miedos invisibles, mentalidad, creencias limitantes, conciencia de riqueza, habilidades de alto valor, libertad financiera. Y los seres humanos aman el lenguaje que transforma el caos en una narrativa. Aunque la narrativa sea falsa, especialmente cuando es falsa, porque la realidad es emocionalmente costosa. Los negocios reales consisten en gran medida en aburrimiento, incertidumbre, conversaciones incómodas, gratificación diferida, estrés invisible, fracasos repetitivos, dudas constantes y adaptación permanente. Pero el ego humano odia la transformación gradual. Quiere una transformación cinematográfica. El curso promete renacimiento por capítulos. La realidad ofrece reconstrucción a través de la humillación. Por eso las personas eligen el curso, no siempre de forma consciente. A veces la compra misma se convierte en anestesia emocional, una suspensión temporal de la sensación de insuficiencia. Durante unas horas después de comprar, la persona vuelve a sentir movimiento. Regresa la esperanza. La identidad se expande. El futuro parece negociable. Luego, la sensación desaparece. Entonces compra otro método, otro mentor, otro plano, otra promesa. El capitalismo moderno aprendió algo que la religión comprendió hace siglos. Las personas pagarán indefinidamente para evitar sentirse impotentes. Por eso tantos creadores de cursos terminan convirtiéndose accidentalmente en líderes de culto. No porque lo hayan planeado, porque los seres humanos se agrupan naturalmente alrededor de la confianza cuando se sienten psicológicamente perdidos. Y el Internet amplificó esta debilidad más allá de cualquier cosa vista en la historia. Durante la mayor parte de la existencia humana, las personas se comparaban con sus vecinos. Ahora se comparan con ilusiones cuidadosamente construidas por millones de desconocidos al mismo tiempo. Un joven de 19 años ve a otro adolescente afirmando que gana $200,000 al mes. Un hombre endeudado ve vídeos de emprendedores viajando en jets privados. Una mujer que trabaja en 2 empleos ve influencers hablando de ingresos pasivos mientras descansan junto a piscinas infinitas en Dubái. El sistema nervioso no distingue completamente entre observar y participar. Por eso las personas absorben la presión emocional de estilos de vida contra los que jamás aceptaron competir. Eso crea una vergüenza silenciosa. Y la vergüenza es una de las emociones más rentables del planeta. Porque las personas avergonzadas se vuelven psicológicamente vulnerables ante cualquiera que les venda transformación. La tragedia más profunda es que muchos vendedores de cursos fueron víctimas del mismo sistema. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan fascinante psicológicamente. Un sueño fracasado se convierte en una identidad monetizable. Alguien pasa años intentando construir un negocio real. Fracasa. El mercado lo rechaza. Los clientes desaparecen. Entonces descubre algo extraño. Enseñar el éxito suele ser más rentable que alcanzarlo. Así que la persona pasa lentamente de operador a intérprete. Al principio exagera un poco. Después simplifica la realidad. Luego empieza a hablar en absolutos porque la certeza vende mejor que la honestidad. Finalmente ya no recuerda la diferencia entre su vida real y su mitología digital. Eso no es solo manipulación, es autopreservación. Porque cuando miles de personas te perciben como exitoso, admitir confusión se vuelve económicamente peligroso. Así que la actuación continúa. Y el público coopera con la ilusión porque la sociedad moderna recompensa la apariencia más rápido que la sustancia. El algoritmo no pregunta, ¿esta persona es sabia? Pregunta, ¿esta persona puede mantener la atención? Y esas son preguntas completamente distintas. La humanidad está entrando en una época donde la visibilidad y la credibilidad se están separando. Una época peligrosa. Porque los seres humanos asocian instintivamente la confianza con la competencia. Pero algunas de las personas más ruidosas en Internet son simplemente individuos que se han acostumbrado emocionalmente a hablar sin dudas. El silencio parece debilidad en Internet. Los matices parecen debilidad. La humildad parece debilidad. La incertidumbre parece debilidad. Y sin embargo,
la realidad misma es incierta. Esa es la ironía. Las personas más sabias suelen hablar con cuidado porque comprenden la complejidad. Las más peligrosas hablan con claridad porque no la comprenden. Y los seres humanos agotados eligen la claridad antes que la verdad mucho más a menudo de lo que admiten. Pero llega un momento en que quienes pasan años persiguiendo la salvación financiera a través de sistemas externos experimentan algo inevitable: fatiga, no pereza, fatiga existencial. Comienza a surgir una realización silenciosa. Ninguna cantidad de optimización está eliminando este vacío, porque el vacío nunca fue únicamente financiero. El dinero resuelve muchos problemas materiales, eso es cierto. La pobreza romantizada sigue siendo sufrimiento. La inestabilidad financiera destruye sistemas nerviosos, relaciones, salud y dignidad. Pero las personas modernas esperan silenciosamente que el dinero también resuelva la confusión emocional. Y no puede hacerlo. Un millonario puede seguir sintiéndose innecesario. Un fundador puede seguir sintiéndose vacío. Un influencer puede seguir sintiéndose invisible. Un emprendedor exitoso puede despertar sin poder explicar por qué sus victorias le parecen emocionalmente ligeras. Porque los seres humanos no solo necesitan logros, necesitan coherencia, una razón por la que su vida se sienta conectada internamente. Y muchas personas pierden esa coherencia persiguiendo identidades que nunca desearon realmente. Por eso algunas sienten un alivio secreto después de fracasar. El fracaso destruye la actuación, destruye la ilusión, obliga a la confrontación. Dolorosa, pero real. Algunas personas pasan años intentando hacerse ricas antes de descubrir que lo que realmente buscaban era autonomía, o respeto, o descanso, o seguridad, o amor, o la prueba de que importaban. El dinero se convirtió en un símbolo, un lenguaje sustituto para necesidades emocionales que no sabían expresar. Y ahí es donde toda la conversación cambia, porque después de todo el cinismo, después de toda la manipulación, después de todas las estafas y la explotación psicológica, todavía queda algo honesto debajo de la ambición humana. La mayoría de las personas no son codiciosas, están asustadas, asustadas de la insignificancia, asustadas de la dependencia, asustadas de desperdiciar su potencial, asustadas de ser olvidadas, asustadas de que su vida desaparezca sin significado. Por eso persiguen señales que prometen una salida: estatus, dinero, seguidores, libertad, éxito, sin darse cuenta de que un ser humano puede pasar toda una vida escapando de la inseguridad sin aprender jamás a sentirse verdaderamente vivo. Y quizá esa sea la verdadera lección escondida detrás de la economía de las estafas. No que los seres humanos sean ingenuos, sino que están emocionalmente hambrientos en una civilización desbordada de estímulos y carente de profundidad. Las personas no solo necesitan información, necesitan arraigo, algo lo suficientemente real como para sobrevivir al silencio, porque tarde o temprano el ruido desaparece. Los gurús desaparecen, las tendencias colapsan, los algoritmos siguen adelante, los métodos caducan, y una persona vuelve a quedarse sola consigo misma, sin audiencia, sin marca personal, sin actuación, solo con la pregunta silenciosa que siempre estuvo debajo de todo: ¿estaba realmente viviendo? ¿O solo intentaba convertirme en alguien que el mundo finalmente aprobara? Entonces la pregunta deja de ser ¿qué está mal en el mundo? Y se convierte en ¿cómo seguir siendo humano dentro de él? Porque cuando la ilusión se rompe, una persona llega a una encrucijada peligrosa. Algunas se vuelven cínicas, algunas se vuelven insensibles, algunas se vuelven adictas al desapego, algunas dejan de confiar en todo, algunas se esconden detrás de la ironía porque la sinceridad las hace sentir vulnerables. Algunas persiguen el dinero con más intensidad que nunca porque el miedo se disfrazó de ambición. Pero la conciencia por sí sola no salva a nadie. La conciencia sin dirección puede convertirse en parálisis. Por eso, el verdadero trabajo comienza después del desencanto. No consiste en escapar de la sociedad.
Consiste en aprender a permanecer dentro de ella sin entregar tu mente. El primer principio es este: no construyas tu identidad alrededor de las reacciones externas. Suena simple, hasta que comprendes cuánto control ejercen las audiencias invisibles sobre la mayoría de las personas. Eligen carreras por aprobación, opiniones por seguridad, personalidades por aceptación, estilos de vida por percepción. Incluso las emociones se convierten en actuaciones. Una persona puede adaptarse tanto a ser observada que deja de saber qué siente realmente cuando nadie la mira. Eso es esclavitud psicológica. Y la salida no es la rebeldía por la rebeldía. Esa también es una forma de dependencia. La verdadera libertad es más silenciosa. Es la capacidad de tomar decisiones que siguen pareciendo correctas incluso cuando no aumentan tu estatus. Especialmente entonces, porque el autorrespeto se construye en privado, no en público. Todo ser humano debería aprender a preguntarse: si nadie pudiera aplaudir esta decisión, ¿seguiría tomándola? Esa pregunta atraviesa enormes cantidades de ilusión. El segundo principio: no adores el dinero, pero tampoco romantices la lucha constante. Ambos extremos destruyen a las personas. El dinero importa porque la supervivencia importa, la seguridad importa, la libertad importa, la capacidad de proteger a quienes amas importa. Pero cuando el dinero se convierte en tu brújula emocional, tu mundo interior se vuelve permanentemente inestable. Porque siempre habrá alguien más rico, más joven, más rápido, más exitoso. Siempre habrá otra montaña. Una persona que vincula su valor a la comparación financiera entra en un juego sin línea de meta psicológica. Se vuelve exitosa por fuera y inquieta por dentro. El objetivo no es evitar la ambición. El objetivo es hacer que la ambición sirva a la vida en lugar de reemplazarla. Existe una diferencia entre usar el dinero como herramienta y usarlo como prueba de que mereces existir. Una opción crea estabilidad. La otra crea adicción. El tercer principio: protege tu atención como si tu vida dependiera de ello, porque psicológicamente depende de ello. Los sistemas modernos compiten por colonizar la conciencia humana. Cada notificación entrena la interrupción. Cada algoritmo estudia debilidades. Cada plataforma obtiene beneficios de la agitación emocional. Y las personas subestiman cuánto daña la atención fragmentada a la identidad. Una persona distraída es más fácil de manipular, más fácil de agotar, más fácil de definir desde fuera. El silencio ya no es normal. La quietud ya no es normal. La profundidad ya no es normal. Eso debería preocupar más de lo que preocupa, porque un ser humano no puede escuchar sus pensamientos reales bajo una estimulación constante, y termina perdiendo contacto con sus propios instintos. Algunas de las personas más fuertes del mundo no son las más ruidosas, simplemente están menos contaminadas. Pueden sentarse solas sin necesitar ruido. Pueden pensar sin entrar en pánico. Pueden existir sin sedación digital constante. Eso es poder hoy. El cuarto principio: deja de explicarte ante personas comprometidas con malinterpretarte. Eso consume cantidades enormes de energía humana. Muchas personas están agotadas no porque la vida sea imposible, sino porque intentan obtener permiso emocional para existir. De sus padres, de desconocidos, de antiguos amigos, de audiencias, de personas que solo las entienden a través de versiones antiguas de quienes fueron. No todo el mundo comprenderá tus cambios, y eso es normal. El crecimiento suele parecer ofensivo para quienes están apegados a tu identidad anterior. No necesitas aprobación universal para vivir con honestidad. Necesitas alineación. Hay una diferencia. El quinto principio: no te vuelvas emocionalmente frío en el proceso de volverte fuerte. Esto ocurre constantemente. Las personas son traicionadas una vez y dejan de confiar para siempre. Son humilladas una vez y dejan de expresarse con honestidad. Son heridas una vez y convierten el desapego en personalidad. Pero la insensibilidad emocional no es sabiduría. Es una armadura que permaneció puesta demasiado tiempo. Una persona puede concentrarse tanto en evitar el dolor que termina evitando la vida. La verdadera fortaleza mantiene el corazón operativo, no ingenuo,
no dependiente, no frágil, operativo, capaz de amar, capaz de maravillarse, capaz de llorar, capaz de ser sincero en una civilización adicta a la actuación. Eso importa más de lo que parece, porque muchas personas exitosas no están realmente en paz, están protegidas, y hay una diferencia. El sexto principio: elige unas pocas cosas por las que valga la pena sufrir. No todo merece tu fuerza vital. Las personas modernas están abrumadas en parte porque están conectadas psicológicamente a todo al mismo tiempo. Cada crisis, cada tendencia, cada escándalo, cada comparación. El sistema nervioso no fue diseñado para este volumen de exposición emocional. Por eso hay que elegir unas pocas relaciones reales, unos pocos objetivos significativos, unas pocas responsabilidades que realmente importen. La profundidad importa más que la cantidad. Una cena tranquila con alguien que realmente te ve puede ser más importante espiritualmente que un año entero de networking. Una hora de trabajo concentrado puede valer más que 10 horas de actuación ansiosa. Una conversación honesta puede cambiar una vida más que 1000 vídeos motivacionales. Los seres humanos sanan a través de la realidad, no a través de la estimulación. Y quizá el principio más importante sea este: deja de tratar la vida como una evaluación constante. La mayoría de las personas está esperando inconscientemente el momento en que por fin tendrá suficiente. Suficiente dinero, suficiente belleza, suficiente éxito, suficientes pruebas. Entonces se permitirán estar en paz. Pero la vida no anuncia la llegada. No existe un marcador final donde la existencia quede oficialmente justificada. Solo existe la experiencia continua de estar vivo. Y muchas personas se la pierden por completo porque están demasiado ocupadas intentando volverse impresionantes. Observa atentamente el agotamiento moderno. No siempre es producto del trabajo duro. A menudo proviene de mantener identidades que ya no encajan con el alma. Por eso, la honestidad resulta tan liberadora, no porque la verdad siempre sea agradable, sino porque la falsedad pesa. Con el tiempo, una persona comprende algo que el mundo rara vez enseña con claridad. Una vida con significado no se construye maximizándose constantemente. Se construye volviéndose internamente coherente. Cuando los valores, las acciones, las relaciones, las ambiciones y el mundo interior dejan de luchar entre sí. Esa coherencia produce una paz que el éxito por sí solo jamás puede ofrecer. Y al final, las personas más fuertes rara vez son las más admiradas. Suelen ser aquellas que todavía pueden reconocerse después de años dentro de una cultura diseñada para fragmentar la identidad. Todavía pueden sentarse en silencio sin huir de sí mismas. Todavía pueden amar sin actuar. Todavía pueden trabajar sin adorar el estatus. Todavía pueden soñar sin ser consumidas por la comparación. Todavía pueden existir sin demostrar constantemente que existen. Eso es raro hoy. Una persona que logra eso quizá no domine el mundo, pero poseerá algo mucho más difícil de recuperar una vez perdido: su propia mente. Y quizá eso sea lo más parecido a la libertad que los seres humanos llegarán a encontrar.